Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles cómo se pega la cartulina sobre el tablero. Ya lo pegué aquí y también por este lado, ¿ya? Entonces tiene que estar centrado frente a ustedes. Y luego con más cinta, esta cinta de papel también es muy importante porque se puede romper simplemente con las manos, no necesita unas tijeras para cortarlas, ¿no? Es muy práctico. Ahora les voy a mostrar los materiales para dibujar. Ya les decía que en el caso de los lápices, cualquier lápiz es funcional, ¿ya? Particularmente yo tengo muchos lápices, pero para estas clases les he recomendado dos tipos. Uno que es el negrito graso, aquí lo voy a poner, y otro es el negrito semigraso. Vamos a ver, aquí está, negrito semigraso. Muy bien. Luego necesitamos un sacapuntas, ¿no? Un tarjador. Yo particularmente utilizo cúter y un lijar. Van a ver ustedes cómo voy a raspar mis lápices también. Después necesitamos un borrador. Aquí está un borrador. O también decíamos un limpiatipo. ¿Cuál es la diferencia? El borrador, ustedes ya lo conocen, el de siempre. Y el limpiatipo es como una goma de borrar maleable, como si fuese una plastilina. La diferencia es que, a diferencia del borrador común, deja borrones o manchas o restos de borrador, ¿verdad? Este no deja, pero no borra tanto como este. Este siempre va a borrar un poquito más, ¿ya? Así es que por eso se les recomienda dibujar suavemente para que normalmente también se pueda borrar con esto. Lo interesante de esto, ya les decía, no deja borrones y es más limpio el trabajo también, ¿ya? Cualquiera de los dos puede ser funcional. Muy bien, acá tengo más lápices, pero solamente hay dos diferencias entre los lápices, ¿ya? Los grasos, que son como los lápices de siempre, ¿ya? Como el lápiz elefante y todo ello. Y los que son semigrasos o los que son secos. Es como si fuese un carboncillo. Entonces estos varían en su intensidad, en sus marcas y todo ello. ¿Ya? Nada más que eso. Muy bien. A continuación voy a mostrarles los lápices y acá verán ustedes, muchos me preguntan, profesor, ¿cómo es ese su lápiz? Este es el lápiz común, solamente que a veces cuando yo dibujo bastante, los lápices se vuelven más pequeñitos. Y realmente es más funcional dibujar con lápices grandes, ¿verdad? Seguramente ustedes tienen sus lápices nuevos, así es que no hay problema. Cuando ya estén más pequeñitos, entonces yo les podría recomendar esto que se llama un apuralápiz, que sirve para que el lápiz tenga mayor longitud como si fuese nuevo, ¿ya? Así es que así podemos dibujar, ya que al sostener el lápiz, ustedes van a ver que se puede sostener cerca hacia la punta, en medio del lápiz o como una varita lejos de la punta. Son tres formas de sostener el lápiz, ¿ya? Entonces, cuando el lápiz está pues nuevo se puede hacer, pero ¿qué pasa cuando el lápiz es pequeñito? A veces es incómodo, ¿no? Entonces por eso es la función del apuralápiz. Muy bien, aquí ya lo tenemos con punta, se puede sacar a punta con un raspador común o también les decía con un cúter. Aquí tengo un lápiz, pero este semigraso, pero no tiene punta y yo les voy a mostrar cómo también se puede sacar punta. La marca es la Iconza, es la más baratita que hay acá en Cusco. Entonces son muy buenos. Claro que hay otros que son más costosos, que también son similares, por ejemplo el Charcot. También hay los técnicos, ¿no?, que son similares al negrito graso. Así es que no hay ningún problema si ustedes no tienen específicamente estos lápices y por el momento tienen cualquier lápiz, funciona, no hay ningún problema. Después vamos a ver qué tipo de lápices conviene para, por ejemplo, hacer sombras más intensas y de repente partes claras. Pero lo más importante van a ser estos ejercicios de iniciación para que vean ustedes esa posibilidad de desarrollar el claroscuro, es decir, el efecto de volumen o luz y sombra. Muy bien, aquí tengo el lapicito.
y le voy a sacar punta de esta manera. Fíjense, voy a primero quitar la madera de la parte y me apoyo con este dedo ahí para que no haya ningún problema. ¿Ven? A los participantes más pequeñitos siempre les recomiendo hacerlo con mucho cuidado, o mejor tener un raspador, ¿ya? No hay ningún problema. Pasa que a veces hay problemas y accidentes con estas herramientas como el cúter, ¿ya? Inclusive a jóvenes ya de 18 años, así yo he visto que se han cortado la mano. Así es que para todos va la recomendación, con mucho cuidado, ¿ya? Generalmente el problema viene acá. Luego de sacarle la punta o el lápiz y se ve la mina, tenemos que apoyar la mina con la yema del dedo. Y por eso se cortan, pues por eso con mucho cuidado. Solamente se apoya a la mina para sacar un poco del resto de madera. Así. Pero no se tiene que raspar toda la mina o toda la punta. Para eso sirve este lijar, porque aquí se va a lijar dando la vuelta al lápiz así y sacarle una punta. Generalmente los lápices secos, los lápices, por ejemplo en este caso que es un semigraso, se rompen la punta, ¿ya? Así es que por eso hago yo esto, porque con un raspador común o hasta con el mismo cúter se puede romper la punta. Pero si hacemos esto, nos aseguramos que tenga una buena punta y de paso que no se rompa la mina. Otro caso de los lápices que se les va la punta fácilmente, se va saliendo, rompiendo, es porque al comprarlos se les deja caer. Al momento de caerse en el piso, a veces pasa que se rompe la mina interna. Entonces cuando le van sacando la punta, se va rompiendo sin motivo, ¿no? Entonces me dicen, profesor, ese lápiz no sirve porque se sale la punta constantemente. Puede ser uno de los motivos, ¿ya? Así es que con mucho cuidado. Este lápiz semigraso es bastante frágil, como los lápices pasteles o como los lápices también que se utiliza para maquillaje, ¿no? Ustedes han visto unos lapicitos especiales, quizás algunas señoritas acá han visto, han utilizado, que tienen bastante problema con la punta. Muy bien, entonces así lijando, fíjense cómo la punta se va volviendo cada vez más fina, ¿no? Hay artistas que inclusive le sacan más la madera y tienen puntas larguísimas, ¿no? Entonces, esta es la forma como lo hacen para poder desarrollar sus dibujos. Muy bien, entonces ya está. Y tenemos la punta del lápiz negrito, graso, y este que es semigraso, ¿ya? Claro que también me parece que les he pedido el lápiz técnico, ¿verdad? Ahorita lo voy a sacar. Ya tengo acá el lápiz. Muy bien. Y voy a sacar acá el lápiz técnico. Existen muchos lápices técnicos numerados, desde los H's, HB y los B's, también a los F's existen, ¿no? Por ejemplo, acá tengo muchos. Por ejemplo, este puede ser un 2B, se nota aquí en pantalla. Entonces, es el técnico común. Considérenlo como pariente del lápiz negrito graso, ¿ya? Es como su pariente, son como hermanos prácticamente, ¿ya? Así es que se pueden combinar inclusive. Y consideremos el lápiz semigraso como un primo lejano, es decir, no se puede combinar, ¿ya? Cuando trabajemos con el lápiz semigraso, no se tiene que dibujar sobre el lápiz graso o viceversa. Es decir, si trabajamos con este semigraso, encima no le podemos poner el otro lápiz. Lo que sí se puede hacer es yuxtaponerlo, es
decir, poner un lápiz al lado de otro. Dibujas por acá uno y al otro lápiz, o en el otro lado con otro lápiz, sin que se junte uno encima de otro. Sí se puede hacer, es una técnica mixta, pero es mejor mantener el orden, es decir, dibujar con un lápiz en una obra. Claro que en nuestros ejercicios ustedes van a ver que vamos a desarrollarlo en uno solo, pero van a ver así en la práctica por qué no se juntan, ¿ya? Vamos a dividir la cartulina a dos espacios, ¿ya? Entonces, por este lado hacemos una línea vertical sin necesidad de una regla, no se preocupen, solamente hacemos una línea vertical. ¿Ya? Listo. Al inicio pueden utilizar el lápiz 2B si es que tienen todos los lápices, ¿ya? Yo siempre cuando utilizo estos dos lápices, es decir, el 2B y el negrito graso, con este iniciamos, con el 2B. Y luego ya para darle mayor fuerza a la luz y a la sombra, utilizo el lápiz negrito graso. Y cuando trabajo con el lápiz semigraso, directamente desde el inicio hasta el final, solo con este lápiz. Realmente entre los tres lápices es un poquito, solo un poquito, más difícil controlar el caso del semigraso. ¿Por qué? Por su intensidad, porque es tan oscuro que a veces se nos va a la mano, se nos pasa la mano, o a veces inclusive lo podemos manchar, ¿ya? Con este lápiz semigraso se puede hacer lo que conocemos muchos, que es el difuminado o el esfumado, porque al ser tan suavecito podemos esfumarlo y hacer que se note como que más difuso, ¿no? Que haya unas bonitas transiciones, pero por eso es un poquito, solo un poquito más difícil de controlar, ¿ya? Pero no hay ningún problema, mientras vamos practicando vamos a ver esas diferencias. Muy bien, luego de hacer la división, vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento en la mano, ¿ya? Porque hay una diferencia en escribir y dibujar. Hay muchas personas que se inician en el caso del dibujo artístico que vienen de esa experiencia de escribir. ¿Y cómo hacemos cuando escribimos? Normalmente nos apoyamos y lo que pasa es que solamente movemos los dedos que están sosteniendo el lápiz y nos apoyamos con la muñeca a la mesa. Así es que así trabajamos, con líneas bien pequeñitas. En el dibujo artístico se tiene que dibujar con todo el brazo, el codo y el hombro. Ustedes van a ver, por ejemplo, que yo no voy a mover mucho así al inicio, sino más bien toda la mano. Es como si fuese estático la mano y se está dibujando con todo el hombro. Desde acá estoy haciendo así, todo el trabajo. Así es que cuando dibujo lo hago así, fíjense, así. No lo estoy haciendo con solamente la muñeca. Así es que para ello, la propuesta es hacer los siguientes ejercicios, ¿ya? ¿En qué consisten estos ejercicios? Fíjense, con el lápiz, sosteniéndolo no de la punta, sino un poquito más atrás, como 2 centímetros, hacemos las figuras de unos cuadrados, ¿ya? Pero los cuadrados no tienen que ser muy rígidos, tienen que ser sueltos. ¿Cómo es? Así, fíjense. Una línea vertical, una línea horizontal por acá, nuevamente una línea vertical y así. ¿Ven? Simple, ¿verdad? ¿Cuál es el error cuando hacen esto? ¿Ya? Vamos a hacer el error común de los principiantes. Como están acostumbrados a escribir, lo dibujan así. ¿Ven? Ahí y luego así. Y luego lo completan así porque están apoyados en la muñeca, así es que el dibujo sale así, como si fuese un cuadrado afelpado, ¿no? Entonces esto es incorrecto. ¿Cómo se hace? Con todo el brazo, así, con confianza, así, sin necesidad de pensar que nos salga recto, sino simplemente haciendo un ejercicio con todo el brazo. Fíjense cómo se ha movido desde el codo, mi hombro y toda la muñeca. No estoy moviendo la muñeca o estoy trabajando así, así.
no, sino todo, ¿ya? Muy bien. Simple. Ahora, puede ser que el cuadrado salga perfecto, más alargado, inclusive vamos a hacer otros cuadrados acá, más alargados y otros. Pero la idea es soltarse, ¿ya? Y a continuación lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense, con el mismo lápiz, fíjense, no estoy moviendo mi muñeca, no estoy trabajando así. ¿Cómo estoy trabajando? Con todo el brazo, con todo el hombro, así es que hacemos esto. Me estoy apoyando ligeramente, no estoy fuertemente apoyándome con la muñeca, ligeramente como acariciando prácticamente. Ahí, un poquito nada más. Y a veces lo que hago es sacar el dedo meñique y apoyarme en la punta. Así me van a ver ustedes también dibujar así de esa manera. Entonces allí lo que hago es calcular por dónde está el cuadrado y dentro de ese cuadrado dibujar un círculo, pero varias veces. Y cuando estoy más seguro, recién aprieto más y el círculo me tiene que salir más o menos del tamaño del cuadrado, ¿ven? Y ya está. Este es un buen ejercicio para soltar la mano y hacer el dibujo artístico. Se utiliza mucho. Inclusive cuando hagamos ese tema, el más complejo de este curso, que es dibujo de rostros, se hace constantemente, ¿ya? Entonces, igualmente por este lado también lo voy a hacer, fíjense. Primero calculo qué tamaño es y después apretando recién sale un círculo dentro del cuadrado. ¿Ven? Ya está. Así. ¿Cuál sería el error común? No cometan esto, hacer esto. Fíjense. Estoy seguro que están tentados a hacerlo así, con líneas, porque quieren que salga un círculo perfecto y lo hacen así. Que hemos dicho que es esto un error común, ¿no? Entonces estaría mal. Traten de hacerlo así. No hay problema si al inicio el círculo, el cuadrado salgan chuecos, un poco inclinados. No, lo importante es hacer ese ejercicio. Todos los profesionales lo hacen. Inclusive actualmente en el arte digital o dibujo digital se hace esto. Y en tabletas gráficas como de Wacom y otros se utiliza para calibrarlos, ¿ya? Calibrar el dibujo. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de lápiz y vamos a trabajar ya también con el lápiz, el caso del lápiz graso. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la misma manera, pero vamos a hacer una variante. Fíjense, no vamos a sostenerlo así. Vamos a sostenerlo de una nueva manera. Cogemos el lápiz con la mano izquierda, ponemos la palma de la mano, no acá debajo, sino acá encima. Como si fuesen las manitos de un bebé cuando recién aprende a agarrar la cuchara, ¿no? Así se lleva el bebito la cuchara a la boca. ¿Ven? Así. Pero en esta parte, luego de sostenerlo así, tratemos de pensar que es una varita, como una varita mágica, como la de Harry Potter. ¿Ven? Así. Es una varita, ¿ven? Entonces, con esta manera de sostener, fíjense cómo lo hago por acá, no está así muy fuerte, no es una espada, es una varita. Ahí, fíjense. ¿Ven? Una varita. Y cuando tienen esta forma de sostener el lápiz, vamos a hacer los mismos ejercicios, pero de esta forma. ¿Ven? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Allí, allí, y luego inclinamos un poco la muñeca y hacemos esto. ¿Ven? También salen como cuadrados. ¿Ven? Allí y listo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los que están ahí notando la diferencia verán que la línea con el lápiz 2B es más delgada y de esta forma sosteniendo el lápiz y de paso que estamos trabajando con este lápiz graso,
las líneas son más anchas, más intensas. Eso es muy bueno para el dibujo artístico. Y teniendo esta forma de sostener el lápiz, también hacemos el ejercicio de dibujar un círculo en medio. ¿Ven? Allí entonces lo hacemos. Al inicio estoy seguro que va a ser un poco difícil, tedioso para ustedes. No están acostumbrados. Están saliendo de su confort, ¿ya? Para ver diferentes posibilidades del dibujo artístico. Nuevamente acá lo hacemos así, de esta manera. ¿Ven? Así. Y ya lo tenemos. Bien, entonces hemos aprendido a cómo dibujar también de esta manera. Muchos artistas lo hacen. Generalmente esta forma de dibujo es para dibujos grandes, ¿ya? Para dibujos grandes de un pliego entero de cartulina o inclusive más dibujos en toda la pared en lienzos grandes. Ustedes van a ver a muchos dibujantes profesionales dibujar así. Así van a dibujar. Y su brazo bien extendido, así van dibujando. Porque como es un dibujo grande, la punta está lejos de su vista, porque la vista está viendo todo el cuadro. Y el cuadro es pues grande, por eso lo ven en conjunto y van dibujando así. Esta forma de trabajar también se da, pero ya saben, para partes detalladas, para partes pequeñas o como cuando escribimos también. Así es que para hacer detallitos finales, inclusive para la firma artística, esta forma de trabajar. Pero para hacer líneas grandes, para los primeros trazos en nuestros proyectos artísticos, hay esta forma de trabajar con el lápiz, ¿ven? Así. Y cuando, por ejemplo, acá dibujamos con el lápiz en un ángulo de 90 grados, las líneas son muy finas, muy delgadas. Cuando trabajamos así, como la mina está echada, puede haber un trabajo también de valoración, es decir, salen muy buenas tonalidades de lápiz. Esto lo vamos a hacer posteriormente acá. Muy bien, ahora finalmente vamos a hacer el trabajo con nuestro lápiz, en este caso del semigraso, ¿no? Así es que como está un poco pequeño, yo le voy a poner mi apura lápiz para sostenerlo mucho mejor, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir este apura lápiz? En cualquier bazar de arte o de dibujo. Muchos estudiantes se confeccionan su apura lápiz con una mina de lapicero. Yo he visto, por ejemplo, en mis estudiantes, una mina de lapicero, un lapicero en desuso, una varita, un carrizo, un tubito, ahí le ponen, ¿ya? Como una tapita también de los lapiceros, ahí le suelen poner, acá. ¿No? Por ejemplo, ahí tienen los lapiceros, su tapita, aunque es un poco pequeñito, lo pueden poner también acá, entonces ya es un poco más grande, ¿no? Así. Es un artilugio, una ayuda, un apoyo nada más. Pero es bastante cómodo. Y también con un apura lápiz le pueden sacar todo el provecho al lápiz, hasta de 2 centímetros su lápiz, pueden seguir dibujando. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer ya también el trabajo no solamente de círculos o cuadrados, sino de rectángulos y lo que viene a ser óvalos o también figuras elipsadas. De esta manera, fíjense, ¿cómo voy a utilizar el lápiz? Vuelvo a utilizarlo de la primera manera, es decir, así, pero no muy cerca a la punta. Y lo que hago es lo siguiente, vamos a dibujar, pero en este caso no van a ser cuadrados, sino rectángulos, ¿ven? Así, con bastante confianza, ¿ven? Así, rectángulos, o también rectángulos como que echados, ¿ven? Así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que voy a hacer es ya no dibujar círculos, sino elipses. Es decir,
hacemos una figura ovalada dentro de este rectángulo. Y para ello, lo que hago es nuevamente, primero señalar. Esta vez yo les recomiendo realmente sacar el dedito meñique así y apoyarse allí, porque si lo hacen con toda la palma de la mano, se va a manchar porque es el lápiz semigraso, ¿no? Entonces traten de no apoyarse mucho. O otro recurso bastante fácil para su trabajo, porque la idea es que no se compliquen, sino que esto sea fácil, ¿no? No vayan a pensar que cada vez se va a volver más difícil, sino lo que hacemos es poner una hojita allí de papel y ahí sí podemos apoyarnos. Entonces lo que hago es dibujar de esta manera. Una vez señalando, hacemos el elipse. ¿Ven? Así. Varias veces hasta que encaje en nuestro rectángulo. ¿Ven? Ya está. De la misma manera en este lado. Para hacerlo no tiene que estar el brazo así, sino pueden inclinarse un poquito y hacerlo así. ¿Ven? Yo me inclino y ya está. Listo. Y de la misma manera en esta parte. Es decir, esta vez sí va a ser un poco más recto y hacemos lo mismo. Primero señalamos por dónde vamos y después recién apretamos el lápiz y podemos dibujar el elipse. ¿Ven? Ahí, varias veces. Y finalmente por este lado también. Listo. ¿Ya? Muy bien, estos ejercicios son muy recomendables para poder iniciarse en el dibujo artístico, no solamente hoy día, sino muchas veces. Traten siempre de hacer eso. O entre dibujo y dibujo van haciendo esto, ¿ya? Lo que sí he visto en muchos textos de dibujo de iniciación son ejercicios más básicos. Estos no son tan básicos, tampoco son muy avanzados. Pero les voy citando cómo son los ejercicios muy básicos, ¿no? De repente alguien está interesado. Los ejercicios más básicos, porque si alguien me dice, profesor, ¿sabe que no me sale? ¿Hay algún tips de dónde también puedo empezar? También hay, no se preocupen, fíjense, ¿cómo se hace? Los ejercicios más básicos son como los de caligrafía, ¿no? Pero los que son para dibujo artístico son de esta manera, fíjense. El primer ejercicio básico, más básico que esto, es hacer un punto y del otro punto hacer una línea. ¿Ven? Ahí. Igualmente de aquí hasta este lado. Pero tiene que ser lo más ancho posible en su cuaderno. ¿Ya? De un punto a este punto, lo más ancho. Y así como hemos hecho este de arriba, también lo pueden hacer verticalmente. Así es que en muchos libros de iniciación en el dibujo, lo que pasa es que hacen líneas así todo el tiempo. ¿Ven? Entonces ahí. Inclusive hay un reto, que las líneas cada vez estén más juntas. Y ahí hay como una escala tonal, es decir, las líneas más separadas son como luz y las líneas más juntas son como sombras. ¿Ven? Y otro reto vendría a ser esto. Un punto y otro punto. Hacerlo ahí. Y en el siguiente tiene que ser en el mismo ángulo. Ahí. Muchas líneas en el mismo, que la línea no se vuelva cada vez más gruesa. Porque cuando uno se inicia, a veces pasa esto. Uno va allí, otro va allí, otro va allí, así, ¿verdad? No controlamos, pero la mejor forma de controlar es ir por el mismo sentido. ¿Ven? Así. Tanto líneas verticales y horizontales. Entonces ya dijimos líneas horizontales.
líneas verticales y también líneas diagonales. Son más básicos, ¿no? Si desean, lo pueden hacer. Si quieren mejorar aún más su trazo, pueden hacerlo así. Muy bien. Y con respecto a los elipses, son más que todo las figuras como caligrafía, que son, por ejemplo, este caso, de como si fuesen la E, ¿verdad? Así. Pero más grandes. Porque para caligrafía nos han enseñado así pequeñito. Pero para el dibujo artístico es pues más grande todo esto. Muy bien. Entonces lo que pasa es que yo he encontrado la forma de no hacer estos ejercicios muy básicos, porque al aficionado o a la persona que recién se inicia le torna, ¿qué les digo? Aburrimiento. Son muy estáticas, entonces se aburren fácilmente. Pero con estos ejercicios que generalmente también los enseño en dibujo digital, con tabletas gráficas, es muy bueno. Pero no solamente se hacen estas, sino muchas y muchas, ¿ya? Vuelvan a hacer siempre esto, fíjense. Con bastante confianza generar un cuadrado y en el cuadrado hacer esto. Fíjense. Entonces, ¿cuál es el reto? De que se calibre, pues, es decir, de que llegue realmente a estos lados. Mientras más lo hagan así prolijo, mucho mejor. O sea que ahí se calibre, ¿ya? Así. ¿Qué pasa cuando no tenemos confianza? Cuando queremos resolverlo en uno. Bueno, cuando uno ya tiene experiencia, en uno nada más lo puede resolver. Miren, ahí, uno, listo, ¿no? Pero cuando no hay mucha confianza, lo que pasa es que hacen esto, ya les decía. Ahí van haciéndolo, dan la vuelta y nos sale no un círculo, sino una papa. Entonces, para, por ejemplo, hacer los dibujos prácticos que solemos hacer acá en este curso, les recomiendo hacer ambos, es decir, primero el caso de la línea suave, suavecito, fíjense. Y cuando ya estamos seguros, recién puedes hacer lo que estabas haciendo al inicio, pero sabiendo por dónde vas a ir. ¿Ves? Allí. Como ya hay una referencia al inicio, ahora sí. Y te va a salir un círculo lo más perfecto posible. Y profesor, ¿para qué me van a servir los círculos? Para dibujar todo en base a esa forma geométrica, desde objetos utilitarios hasta llegar a la representación de la figura humana. ¿Ya? Muy bien, así es que este ejercicio no es ahora nada más, síganlo practicando. Ya no como antes, ¿no? Con una bolita felpada, no, sino traten de hacerlo bastante suelto. Muy bien. A continuación vamos a hacer unos ejercicios de valoración, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a poner esta parte de esta manera. Ahí más o menos a esta altura. Y aquí vamos a hacer los ejercicios direccionales, ¿ya? Vamos a hacer con este lápiz graso una línea así, para arriba, para abajo, por la mitad también, así, y también como si fuese una X, es decir, para este lado y para este lado, como también por este lado y por este lado, todas apuntando a la parte exterior. Muy bien, en esta parte suelo trabajar con los dos lápices. Fíjense, ¿de qué manera? Aquí corresponde a los grados de presión en el lápiz. Hacia afuera, 0 presión. ¿Ya? Y hacia adentro, 100% de presión. ¿Qué significa? De afuera no apretamos nada. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Ya les decía, como una varita, ¿ya? Voy a utilizar mi lápiz, o mejor dicho, mi apura lápiz.
Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, como una varita. Hacia afuera, cero presión, es decir, casi como acariciando la parte superior. Hacia la parte interna, 100% de presión, o sea, apretando fuerte. Y así el medio, ¿cuánto será? 50% de presión. Y así sucesivamente, 20%, 10%, 80%. Entonces aquí, por este lado, fíjense, ya estará en un porcentaje más alto. Hacia el medio, ya presionando en un 50% de presión, más oscuro. Y hacia la parte del 100%, ahí es donde les decía. El lápiz como una varita y lejos de la punta cuando está en cero presión. Cuando está al 50%, fíjense, en la mitad del lápiz. Sostener el lápiz a la mitad. ¿Ven? Y cuando queremos un 100% de presión, recién cerca a la punta del lápiz y más hacia arriba, es decir, como si ya estuviésemos en un ángulo de 90 grados. Entonces allí sí, cerca a la punta, hacemos la presión en el lápiz hasta un 100%, es decir, hasta que no se rompa la punta. Cuando se rompe la punta, quiere decir que estarían en un 120% de presión, en un 150% de presión. ¿Por qué se rompe, profesor, mi lápiz? Porque ya estás pues a más de un 100% de presión en el dibujo, ¿ya? Entonces no nos conviene. Cada lápiz tiene su intensidad. Fíjense, este lápiz ha llegado hasta acá. Les decía que es diferente a un lápiz semigraso. Y vamos a hacer la comparación. ¿Cómo será la intensidad de un lápiz semigraso? Fíjense, nuevamente, voy a cambiarlo con mi apura lápiz. Y aquí vamos a poner, fíjense, como una varita lejos de la punta, en 0% de presión, casi como acariciando. Mientras más hacia adentro, hacia el medio, ya intensificamos la presión. ¿Ya? Allí ya estamos. Ahora, ya hacia la mitad, sostenemos el lápiz de la mitad y presionamos también y nos sale a un 50% de presión en el lápiz. Avanzamos y cuando llegamos, por ejemplo, al caso de un 60, un 70%, 75%, sostenemos más cerca la punta y recién presionamos bastante fuerte sin romper la punta, pero que llegue a una intensidad máxima. ¿Ven? Aquí está. Les decía que no se puede juntar ambos lápices y si lo están haciendo con ambos lápices van a notar eso, que no se juntan. Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estos dos lápices? Este es graso y este es semigraso. El semigraso tiene una mayor intensidad al 100% de presión. Este lápiz graso tiene un menor intensidad a la hora de llegar a un 100%, ¿ya? Entonces, cuando queremos nosotros lograr mejores contrastes, se utiliza el lápiz semigraso. Pero ya saben, hay que saberlo controlar, pues, ¿no? Porque ya saben, se mancha. Y con este lápiz, el negrito graso, es más fácil de controlar, pero no llega a tanta intensidad. ¿Cómo se controla? No se mancha. Los lápices se raspan sin que se rompa la punta. Después existen diferentes recursos como los lápices técnicos, que son también grasos, 2B, 4B, 8B. Entonces cada uno de ellos tendría su número, ¿no? Por ejemplo, acá estarían los HBs. Más intensos son los 2B. 4B, hasta llegar he visto hasta el 10B o 12B. Generalmente venden hasta el 10B o 9B nada más.
pero son más intensos, como si fuesen lápices de colores, sin necesidad de presionar, porque ya tienen esa intensidad en el lápiz, ese grado de presión o de intensidad. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces este ejercicio es muy bueno porque nos ayuda a entender esto y también a ver el caso de claroscuro, es decir, estas partes sin presión serían como luces y sombras hacia la parte interna, ¿ya? Y el hecho de manejarlo en diferentes grados nos hacen acomodarnos con nuestro lápiz, ¿no? Porque las líneas no solamente son en un solo sentido, sino en diferentes sentidos. Intercalamos esto y ahora lo hacemos nuevamente con el lápiz, en este caso el graso, ¿verdad? Entonces, como si fuese una varita, ahí lejos de la punta, como acariciando, vamos yendo desde un 0% de presión hasta un 10%, 20, 30% de presión, ¿ven? Ahí. Y ya desde un 40, 45% de presión, necesitamos sostenerlo hasta la mitad, ¿ven? Ahí a la mitad. Y va a salir más intenso el lápiz. Llegamos más o menos a un 70%, así en esta escala tonal. Y ya necesitamos sostenerlo cerca hacia la punta para que salga un 75%, un 80%, 90% y 100% de presión. Que no se rompa la punta del lápiz. ¿Ven? Ya está. Muy bien. Continuamos ya también con este lápiz. El lápiz semigraso, ¿ya? Entonces, fíjense, así estamos trabajando. ¿Ven? Ahí, allí. Y cuando ya se excede esto, deberíamos comenzar nuevamente a trabajar así. ¿Ven? Entonces de esta parte ya también me vengo por este lado y nuevamente podemos hacerlo desde el 0% hasta el 100% o al revés. Fíjense, ¿cómo podría trabajar al revés? Es decir, desde un 100% hasta un 0%. Ya saben, 100% cerca a la punta. Entonces también puedo comenzar de frente desde el 100% de presión. Y poco a poco voy alejándome de la punta. Dejo de presionar mucho. Sigo como pintando con el lápiz, ¿verdad? O frotando. Y más o menos para llegar hacia la mitad, también en la mitad del lápiz. Sostener el lápiz hacia la mitad. Muy bien, y así sucesivamente hasta llegar a la presión más suave, a un 20%, a un 10% y 0% prácticamente sin pintar nada. ¿Ven? Podemos repasarlo, cada vez lo intensificamos y podemos intensificar. Se puede repasar y hacer que la gradación tonal sea así, con una bonita transición. ¿Ven? Muy bien. De la misma manera, también nuevamente, ya también con el lápiz semigraso, mejor dicho graso. Ya les decía, si tienen los lápices técnicos, por ejemplo el 2B, va a llegar más o menos como este negrito graso, hasta un 80% de presión, no va a ser tan oscuro. Así es que si quieren más oscuridad, con el lápiz negrito graso, y si quieren más intensidad en la parte oscura, ya el negrito semigraso, ¿no? Muy bien, esto también lo voy a hacer desde el 100% de presión. Ya saben, sosteniendo el lápiz desde cerca de la punta al iniciar en un 100% sin que se rompa la punta. Después voy presionando más, o mejor dicho, voy dejando de presionar más y vamos a llegar hasta la mitad. Y en esta parte ya le hacemos a un 50% de presión.
Y ya después, como si fuese una varita, ahí al borde, porque este lápiz es pequeñito, entonces hacemos las partes de baja presión. ¿Ven? Sin casi nada de presión. Listo. Ya nos falta solo una parte. Y lo hacemos así. Desde el más intenso hasta ir cada vez más suave. Hacia la mitad. Y ya hacia los contornos a un 10%, 5 y hasta 0 de presión, prácticamente sin pintar nada. Listo. Ya solo nos falta esta parte. Y lo extendemos. Por esta parte puedo inclinar mi muñeca con mi brazo un poco más por este lado para concretar. Muy bien. Acá falta una mejor transición porque está de frente desde un 90% a un 70%. Falta el 80%. Ahí que haya una mejor transición, ¿ven? Ya está. Finalmente, ya para terminar esta parte, podemos poner una hojita aquí. Ya saben, para no manchar mucho, aquí le ponemos. Y podemos ir ya también desde un 0%, 10%, 20%, 30% de presión. Y ahí sostenemos el lápiz a la mitad para el 40%, 50%, 60% de presión, 70 ya, y sostenemos más cerca la punta, 75, 80, 90 y 100%. Muy bien. Y listo. Entonces, en esto consistiría el trabajo de valoración tonal. Entonces parece siempre algo tridimensional, ¿no? Como que se va también, parece una perspectiva hacia el fondo. Como un túnel, más o menos. Así me parece. Y en estas zonas, fíjense, ¿qué pasa? ¿No? Ustedes, los que tienen los dos lápices, nos comentan que no se junta, ¿verdad? Fíjense cómo trato yo de dibujar con el lápiz semigraso encima. No se puede. Es como agua y aceite, no se puede juntar. Pero sí se puede trabajar yuxtapuesto, o sea, uno al lado de otro. Para trabajos mixtos o de, por ejemplo, lo que se llama trabajos experimentales puede funcionar muy bien. Muy bien, finalmente vamos a hacer el caso de lo que viene a ser las formas en cuanto a la presión del lápiz. Para ello lo que vamos a hacer
es dibujar algunas zonas de esta manera. Fíjense, voy a dibujar como si fuese una forma así, por este lado y por este lado también, es decir, se va adelgazando y en esta parte es más ancho, como un reloj de arena más o menos. Profesor, ¿con qué lápiz estás haciendo? Ahora lo estoy haciendo solamente con el lápiz semigraso. Entonces una figura así, ¿ya? Otra figura puede ser como este caso, fíjense. Casi como un elipse, ¿no? Allí. Y finalmente puede ser así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comenzar desde un 0% de presión hasta un 100%, pero esta vez de una sola viendo el caso del ritmo de la forma. Es decir, por aquí será más ancho, entonces recuerden, 0%, apenas como manchando, este había sido el lápiz graso. Con el lápiz semigraso para que se note la intensidad. Lejos de la punta, ahí presionamos y cada vez sin salirnos, ¿no? De la forma, bueno, tratando de no salirnos, vamos haciendo la presión suficiente para que se note la transición tonal de lo más claro a lo más oscuro. Y cerca a la mitad de la forma, tendremos que sostenerlo a la mitad. Ya estamos a un 50%, 60%. Y para ya hacer los detalles, cerca a la punta sostenemos el lápiz y presionamos bastante fuerte para que se note la intensidad tonal. Y ya llegamos a un 90% y finalmente a un 100%. ¿Ven? Entonces el reto es que poco a poco vamos haciendo de que la mancha del lápiz sea más amplia, más corta y más amplia nuevamente. Ese es el reto, ¿ya? Eso nos va a ayudar muy bien a poder consolidar las formas en volumen. Por este lado, por esta forma, ya también lo podemos hacer desde lo más intenso hasta lo más claro. Es decir, comenzamos sosteniendo el lápiz desde muy cerca a la punta y lo que hacemos es presionar a un 100%. Tratando de no salirnos. Siempre se sale un poquito, pero hay que dominar, que no se salga la línea. Muy bien. Vamos avanzando. Y cuando estemos ya cerca a la mitad, trataremos de sostener el lápiz a la mitad. ¿Sí? Entonces, con menos presión, la mitad de presión, es decir, a un 50%, en la mitad de esta forma. Y después, cuando ya avanzamos más, lo sostendremos desde mucho más lejos de la punta. Y sale ya también más claridad. Y listo, ya está. Finalmente, esta forma podemos hacerlo como hemos iniciado, desde un 0% de presión y poco a poco presionamos un poco más a un 10%, 20%, 30%, 40% y ahora lo sostenemos a la mitad. Continuamos con el 50%, después a un 60%,
un 70%. Después sostenemos el lápiz ya cerca a la punta, un 80% de presión, 90% y finalmente un 100%. Acá, listo. Muy bien, estos serían los ejercicios recomendados para comenzar a trabajar con el dibujo artístico. Ya es muy diferente el dibujo artístico que el dibujo técnico, ¿no? El dibujo técnico también lo vamos a aprovechar en el caso de utilizar recursos como la regla, las medidas, en la perspectiva. También se podría utilizar en el dibujo técnico, ¿no? Escuadras, compás, moldes y otros, ¿no? Pero en el dibujo artístico tiene que ser así, a mano alzada. Así es que no hay que hacer trampas, no hay que utilizar reglas, el compás y otros, ¿no? Porque eso sería el caso del dibujo técnico. Muy bien, listo. Esto sería el trabajo de iniciación en lo que respecta al trabajo de ejercicios con lápices. Ahora lo vamos a aplicar en el volumen. ¿Ya? Para ello, fíjense, voy a quitar las cintas y como hemos volteado nuestra cartulina, tenemos otro espacio en la parte posterior para hacer un ejercicio más de volumen. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un ejercicio aplicando todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Y para ello vamos a utilizar nuestro lápiz, el que tengan, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar este negrito semigraso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, voy a hacer un círculo, ya sabemos hacer un círculo, ¿no? Entonces, presionando, hacemos esto cada vez un poquito más intenso. Y hago lo siguiente, ¿ven? Primero con las líneas suaves. Una vez que tengo las líneas suaves, aprovecho las líneas que ya están insinuándome el dibujo para hacer un dibujo correcto, ¿ven? Por este lado, ¿sí? Y resalto las líneas que me van a ayudar a hacer el círculo y descarto las otras, es decir, hay líneas que son más pequeñitas, más grandes, más hacia afuera. Entonces solamente aprovecho las que me sirven, las que yo veo que me están sirviendo y completo el círculo, ¿ven? Ya está. Ahora vamos a insinuar que por este lado hay una lámpara, ¿ya? Para ello voy a dibujar como un elipse por este lado. Y voy a dibujar como un foquito. Entonces por este lado hay una lámpara. Listo. Y está alumbrando esta lámpara, ¿ven? Ya está. Entonces la luz caería por acá y las sombras se irían por este lado, ¿no? Entonces para ello voy a dibujar un elipse a esta altura, más o menos este mismo ancho aquí. Entonces de este lado hasta este lado, ¿no? Entonces fíjense, hago una línea suavecita por este lado y un elipse por este lado. ¿Ven? Así. Suave primero. Y cuando ya esté seguro del dibujo, recién resalto. ¿Ven? Por este lado también. Listo. Después le hago como si fuese una mesa. Allí. Y después por este lado, allí. Es el dibujo lineal. ¿Qué le corresponde? La valoración, ¿ya? Y ya hemos aprendido, ¿ya? Así es que aquí le vamos a poner 0% de presión, 50%, 100% y un reflejo de un 80%.
¿Cómo lo hacemos? Por capas. Por ejemplo, la primera capa haremos una valoración sosteniendo el lápiz de esta manera. Lo puedo hacer de esta manera o también, ya saben, de esta manera, a la dirección de la luz, ¿ya? Voy a comenzar entonces por este lado. Como es la primera capa, le voy a poner las presiones o la presión del lápiz desde lo más oscuro a lo claro, pero como es la primera capa solamente comenzaré más o menos, les decía, un 80% hasta un 0%, ¿no? Entonces comienzo acá sosteniendo el lápiz un poco cerca. Entonces hago una línea así de esta manera. Como el dibujo es grande, entonces tengo que hacerlo así, yendo al ritmo, ¿ya? Un 80% de presión más o menos. Muy bien. De ahí voy bajando, ¿no? Más o menos a un 70% de presión. Y poco a poco, cada vez más hacia arriba. No nos hay que preocupar del ritmo de las líneas, ya que es la primera capa. Podemos hacer varias capas en nuestro dibujo. Para ello es siempre conveniente empezar por trabajar con la presión del lápiz de forma intermedia, no a un 100% todavía, sino de un 80%, de un 70%, por ejemplo. Acá yo estoy ya más o menos a un 50%. Estoy sosteniendo el lápiz a la mitad. ¿Ven? Así. De ahí a un porcentaje más bajo, que es de un 30, 20 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 0, ¿no? Suavecito nada más. Muy bien. ¿Ven? Ahora con una segunda capa ya también de este lado. Es decir, giro y vengo a este lado y hago al revés. Desde un 0%, que es por acá, y ya también presiono un poco más y vamos subiendo la presión un poquito más fuerte, y las líneas, como es la segunda capa, se están intensificando más, se están juntando más y se puede lograr ver ya las transiciones. Y en la segunda capa se intensifica más, o sea, necesitamos más intensidad del lápiz. Pero vuelvo a decirles, todavía no estamos llegando a un 100%. Será pues hasta el 80%, ¿no? Que les menciono. ¿Qué pasa si lo hacemos de frente a un 100%? Se llama, lo que dicen otros, quemar el dibujo. Es decir, que ya le ponemos desde el inicio el 100% y hacemos que la sombra sea muy intensa. No necesitamos que sea muy intenso. En muchos elementos no llega inclusive a un 100%. Depende de lo que queramos dibujar. Imagínense que esta esfera es de un color anaranjado. ¿Ustedes creen que en un anaranjado, en una esfera de color anaranjado, podríamos ponerle a un 100% de presión? No, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es una esfera azul, azul marino, azul oscuro? Allí sí podríamos ponerle un 100% de presión, ¿verdad? Entonces, depende de lo que queramos dibujar. Fíjense, las líneas se juntan y hay más, una mejor transición, ¿ya? Muy bien. Se recomienda en figuras esféricas hacer que estas líneas sean envolventes. Así es que ya hicimos esta zona, así como que vertical, para que tenga mejor volumen. Ahora vamos a hacer las líneas entramadas. ¿Cómo se hace? Fíjense, de este lado tiene que girar así. Imagínense que hay un círculo por acá y por este lado otro círculo, otro círculo, otro círculo ahí, ¿no? Entonces las líneas serían envolventes. Entonces voy a comenzar a hacer esto de la siguiente manera. Fíjense, a un 0% al inicio, de ahí poco a poco va
a presionarse un poco más el lápiz y luego presionar cada vez más, envolviendo el círculo. Y las líneas se entraman. ¿Qué significa entramar? Significa entrelazar. Ustedes han visto muchos dibujos artísticos donde quizás vean que las líneas se entraman como si fuese una malla. Entonces, cuando se trabaja con, por ejemplo, rotuladores, estilógrafos, se llama achurado, ¿ya? Y se notan bien las líneas. Pero en el dibujo artístico a veces se pierde, ¿ya? Entonces, fíjense, por este lado ya se está notando un poco más como que va envolviendo. Entre esta y esta hay una diferencia, ¿no? Ahí. Pero ¿qué pasa si le ponemos un intermedio por este lado? Fíjense. Ahí hay otra que envuelve más. Otras líneas que envuelven más. ¿Ven? Y se pierden a la vista y solo resalta la forma de la esfera. Entonces, en el dibujo artístico es así. Las líneas se entrelazan y dan esa sensación de luz y sombra, ¿ya? Muy bien. De la misma manera puede ser de este lado. Es decir, por este lado podemos hacer una línea envolvente. Primero así con presión suave, cogiendo el lápiz lejos hacia la punta. Y después cada vez más intenso hacia la mitad. Y luego cerca hacia la punta, ¿no? Así como siempre estábamos haciendo. Y también otras intermedias por acá. Entonces, ¿qué sucede? Aparece el volumen, es decir, el efecto tridimensional. En un espacio bidimensional que solamente tiene la cartulina, o sea, largo y ancho, estamos creando una tercera dimensión, el volumen, una profundidad. ¿Ven? Y esto se va a aumentar más. ¿Por qué? Porque tenemos hasta solamente un 80% de presión. Y aquí le voy a poner un 90% de presión, fíjense, por este lado. Lo que se denomina lomo de sombra. Y les voy a explicar por qué se denomina así. Otros le dicen joroba de sombra. Porque en las figuras tridimensionales no aparece de frente una transición entre 0% y 100%. O sea, de este lado a este lado no. Sino que en medio, casi por esta zona, el volumen hace que esta zona sea más intensa y el borde queda en un 80% más o menos por el reflejo. Fíjense cómo las líneas cada vez se entraman, es decir, se entrelazan hacia todas las direcciones, pero procurando de conformar una figura esférica, ¿no? Ahí. Y ya estamos en un 90%. Sosteniendo el lápiz así desde más cerca hacia la punta. Y ya cuando necesitamos mayor presión, hacemos esto. En realidad va a llegar más o menos a un 95% de presión, no tan intenso, porque va a ser sino negro. A no ser que esta esfera sea negra, ¿no? Entonces desde acá inclusive tendría que bajar desde un 20% ya. Entonces imaginemos que este tono es como un verde, un rojo o un azul que les decía, ¿no? Entonces tiene que ser más o menos solamente hasta acá. Y cada vez aparece este lomo de sombra que les manifiesto y generamos esa sensación de luz y de sombra. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle la sombra proyectada, que se tiene que hacer así como esta línea de forma horizontal. Ya hemos practicado las líneas horizontales en volumen, así es que le pondremos aquí, como es una sombra, más o menos un 50% de presión, o quizás un 40% nada más, no muy intenso todavía.
porque las sombras también tienen volumen, o más bien una transición entre tonos claros y tonos oscuros. No es un solo tono, porque si no, parecería una esfera o algo superpuesto. ¿Qué pasa con las sombras que se proyectan? Mientras las sombras se alejan del elemento, se tornan claras. Por eso esto queda así más o menos en un 40% de presión. Pero mientras más se acercan, puede llegar hasta un 100% de presión. Es decir, mientras más cerca al elemento, más intenso. Pero todo mejor con una línea horizontal porque es una parte plana. Así es que para generar esa sensación, las líneas también tienen que ser planas o rectas. ¿Qué pasa si le hago este ritmo? Parecería una sombra sobre un elemento también esférico, ¿no? O sea, una esfera sobre otra esfera. Pero aquí lo estamos haciendo en una superficie plana. Así es que allí estamos más o menos a un 60% de presión. Y ahora sí, sosteniendo el lápiz más cerca hacia la punta, le ponemos un 70%, un 80%, un 90% o hasta un 100% a veces, pero poquito hacia los bordes nada más. ¿Ven? Entonces fíjense cómo resulta el trabajo de interesante y se logra ver el volumen. Ya les dije, el volumen es la sensación de 3 dimensiones en un espacio de 2 dimensiones. La cartulina es plana, pero el dibujo pretende crear como si fuese algo que está aquí sobre la mesa, ¿no? Como si estuviésemos viéndolo realmente. Aquí el reflejo me parece que está muy claro, podemos oscurecerlo un poquito más y fíjense cómo se ve más natural, ¿no? Allí. Y intensificamos esto. Entonces el trabajo se hace en conjunto, no es parte por parte, sino en conjunto y que se note esas variaciones tonales. ¿Ya? Muy bien. Ahí mejoramos las transiciones, podemos detallar más, oscurecer más de acuerdo a lo que querramos nosotros llegar. ¿Ya? Así. Por ejemplo, por acá más intensidad. Podría ser. Y así. Y en eso consiste el volumen. ¿Ya? Entonces el efecto de luz, medio tono, sombra. ¿Sí? A eso se denominan los elementos básicos del dibujo artístico. ¿Ya? Por ejemplo, acá estoy viendo que hay una parte como que plana, ¿no? Para eso les decía que sirve esto del limpiatipo, porque podemos bajar suavemente la intensidad del lápiz y también hacer transiciones de luz y de sombra. Es decir, ¿qué pasa si bajamos un poquito más por este lado? Porque no parece un 0% de presión, ya parece como un 20%. Si le bajo un poquito más, entonces ya hay una mejor transición. ¿Se dan cuenta? Ahí. Muy bien. Listo. Entonces, esto sería la luz principal o luz simplemente. ¿Ven? Luz. En este caso, esto sería el medio tono. En este caso, esto sería la sombra. Pero acá también tenemos una sombra. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la sombra propia del objeto. ¿Ven? Sombra propia. Y este también es la sombra. Pero esta es la sombra proyectada. También le dicen sombra arrojada. ¿Ya? ¿Y este qué sería?
esta parte de acá, que fíjense, es muy diferente a la sombra y a la sombra propia. Se llama reflejo. Estos son los elementos fundamentales del efecto de volumen, ¿no? Todo esto se llama volumen. Hay diferentes elementos del dibujo artístico que lo vamos a hacer en este curso. Volumen, perspectiva, composición, encaje y, por ejemplo, también el caso del contraste, ¿no? Son los fundamentos básicos del dibujo artístico. Así es que paso a paso lo vamos a desarrollar en nuestro curso, ¿ya? Entonces, agradecerles nuevamente a todos ustedes por su participación y no se olviden para la próxima conseguir estos materiales si aún no los tienen para poder realizar ya nuestras clases. Vamos a desarrollar todos estos temas al inicio sobre lo que respecta al dibujo artístico.